Intentaré hablar alto para que me oigan en el fondo. Bueno, pues os voy a hablar, como el título dice, de las aplicaciones de la búsqueda de la materia oscura en el CERN. Atentos a aplicaciones de la búsqueda, no aplicaciones de la materia oscura, porque eso es un poco más difícil, ¿no? Cuando hablamos de materia oscura, bueno, es algo que surge cuando nos preguntamos esta pregunta, que es una pregunta fundamental en ciencia, sobre todo en física. ¿De qué estamos hechos? Es algo que, bueno, hasta cierto punto podemos decir que estamos hechos de átomos, ¿no? Conocemos bastante bien los átomos, conocemos la composición de los átomos en partículas más elementales, como el núcleo y los electrones, y dentro del núcleo hay más partículas. Sin embargo, con estas partículas no conseguimos explicar todo el universo. Hay fenómenos que parece ser que no están hechos de átomos, hay materia que no está hecha de átomos. Esta observación, no se ve el título, la hizo por primera vez esta científica a mediados del siglo pasado, Vera Rubin, que estaba estudiando la velocidad de las estrellas en las galaxias. Y básicamente, la velocidad de las estrellas en las galaxias vendría dada por una formulita muy sencilla, que seguro que a esto os suena, que explica la velocidad orbital de los objetos en rotación, básicamente. Se puede aplicar a la Tierra alrededor del Sol, a la Luna alrededor de la Tierra y, en principio, a las estrellas alrededor de una galaxia. Solo hace falta tener en cuenta la estructura de la galaxia y la materia que hay ahí. Sin embargo, Vera Rubin observó que esto no se cumplía, que la velocidad de las estrellas iba más rápido que lo que debería ser si esta fórmula funcionara. Es decir, si la física que tenemos es correcta, es que hay algo más en la galaxia que no estamos observando y que produce ese efecto, ¿no? Ese efecto en las estrellas que van más rápido. Hubo otras observaciones posteriores, por ejemplo, en colisiones de cúmulos, en colisiones de clústeres de galaxias, y en efectos de lente gravitacional, que también llevaban a la misma conclusión. Una lente gravitacional se forma cuando la luz se curva en el espacio-tiempo deformado por la presencia de materia. Esto puede sonar un poco técnico, ¿no? Pero es básicamente que donde hay materia, algo que llamamos espacio-tiempo está curvado y hace que la luz se gire, que no vaya en línea recta. Esto también es un efecto que se conoce bien y que en ciertos casos donde se conoce la masa de una estrella se puede calcular cuando es una estrella masiva desvía la luz. Este efecto se conoce como lente gravitacional. Pues bien, lo que se observó es que en algunos cúmulos de galaxias, donde se puede medir con bastante precisión la masa del cúmulo, la luz se giraba como si hubiera mucha más masa. Como si fuera masa, materia que no estamos viendo, pero que está ahí. En 2013, el telescopio espacial Planck observó en el universo la densidad de la materia ordinaria y la densidad de esta materia que producía estos fenómenos y que no estamos viendo, y se llamó materia oscura. Oscura básicamente porque no la vemos. Si no la vemos es que no interactúa, es que no emite luz, no interactúa electromagnéticamente, ¿no? Entonces podemos sospechar que no está hecha por átomos, sino que está hecha por otras partículas que no son átomos, porque los átomos sí emiten luz, emiten y reciben. Y se observó que la materia ordinaria del universo es un poco menos del 5%, y que la materia oscura es mucho más, ronda el 27%. También hay otro hecho, y es que si sumáis las cantidades no suma el 100%, el resto es energía oscura, pero no tiene nada que ver con la materia oscura, es otra cosa que sabemos que está en el universo y que es también muy turbia, pero no es el objetivo de esta charla. Pero vemos que ya materia oscura hay un montón más que materia ordinaria. Básicamente, esta materia oscura está compuesta de ciertas partículas, tiene que estar compuesta de ciertas partículas o de una masa o de algo, que no son partículas como las que conocemos, no son electrones y protones, no forman átomos, etc. Entonces, desde la Tierra, en un experimento, podemos intentar producirlas, básicamente intentando acumular mucha energía a un mismo punto. Esto se hace en los colisionadores de partículas. En particular, en el CERN,
que es un centro de investigación que tiene su laboratorio en Ginebra. Bueno, Suiza sabéis dónde está, ¿no? Ginebra en Suiza está aquí, y voy a poner por aquí para que lo veáis. En Ginebra se encuentra este acelerador. Esto es una vista aérea. Bueno, luego os voy a enseñar una más detallada. Este acelerador básicamente colisiona protones, ciertas partículas, a velocidades y energías muy altas, y ahí se pretende crear estas nuevas partículas en materia oscura, poniendo mucha energía. Voy a hablaros un poquitín del CERN, para que sepáis lo que es. Bueno, el CERN es una organización europea para la investigación, que se fundó poco después de la Segunda Guerra Mundial, porque de aquella se llevaba mucho la investigación física nuclear, ¿no? Después de las bombas y tal. Y de ahí vienen las siglas, de investigación en física nuclear. De aquella era física nuclear, ahora es más bien física de partículas, ya bajamos a lo mínimo. Se fundó teniendo claros dos objetivos, dos cosas que se tenían que cumplir siempre. Una, que toda la investigación que se hiciera en el CERN iba a ser pública. Es decir, todos los avances tecnológicos iban a ser públicos, no iba a haber patentes. Y dos, que no se iba a investigar en nada que pudiera ser aplicado a uso militar. Es decir, solo se podía estudiar cosas de física fundamental o de ciencia fundamental, problemas del universo. Cuenta con un montón de científicos de todo el mundo. Los que están en azul son los países miembros, los países que financian el CERN directamente, mientras que los otros son países colaboradores. En verde están, de hecho, los que también ponen pasta, pero no son países miembros. Esto es una foto para que os hagáis una idea de uno de los múltiples experimentos del CERN. En el CERN hay un montón de experimentos. Estos son una pequeña parte de la colaboración CMS, de uno de los experimentos que buscan materia oscura. Y aquí está el acelerador. Tiene 27 kilómetros de diámetro. Esto es una vista aérea, y para que os hagáis una idea, esto es el aeropuerto de Ginebra. Y esto es el CERN, es una pequeña ciudad de unos 3.000 habitantes, que casi todos son científicos y trabajan ahí en los experimentos, y se mueven por el acelerador en diversos experimentos. No solo está ese acelerador, sino que para lograr esta cantidad de energía se utilizan lo que se llama una cadena de aceleración, una cadena de aceleradores. El LHC, el acelerador utiliza antes otros aceleradores que básicamente lo que hacen es acelerar protones, pasan de uno a otro. Cuando llegan al LHC y ya tienen mucha energía, se aceleran más y más y más en ambas direcciones. Se van acelerando, acelerando, acelerando. Cuando se consigue la máxima aceleración, se hacen chocar. Se hacen chocar en 4 puntos, donde hay cuatro grandes detectores. 4 grandes detectores que observan lo que pasa, las partículas que se producen, si son como las que conocemos, como los átomos, como los electrones, o si son partículas nuevas, como podría ser de materia oscura. Estos 4 puntos son esos 4 detectores: ATLAS, ALICE, LHCb y CMS. Y básicamente, bueno, la fórmula no se ve, pero la deberíais conocer todos. E igual a mc cuadrado. Es una fórmula muy conocida que predijo Einstein. Y esto es básicamente lo que hacemos. Cogemos mucha energía de los protones al acelerarlos y los transformamos en masa. E igual a mc cuadrado. La c cuadrado da igual. E igual a m. Mucha energía, mucha masa. Y con mucha masa podemos crear partículas. Podemos crear partículas que pueden ser muy masivas, como las de materia oscura. Las colisiones se producen, como os dije antes, en unos grandes detectores. Estos detectores, bueno, no lo dije, el acelerador está sumergido a 100 metros bajo tierra. Y esos detectores también. Y las cavidades en las que están esos detectores son casi como las minas de Moria. Son cavidades enormes. Puedo deciros que en la cavidad donde está este inmenso detector cabe la Catedral de Oviedo. O sea que os podéis imaginar, para que quepa la Catedral de Oviedo, 100 metros bajo tierra, la obra de ingeniería que es eso. Bueno, hasta aquí bien. ¿Y todo esto para qué sirve?
Para estudiar el universo, para saber de qué estamos hechos, sí. Pero alguien con menos curiosidad científica dice, vale, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué lo estamos haciendo, no? ¿Tiene alguna aplicación? Pues bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es hablaros de Thomson. Thomson fue el físico que descubrió el electrón. Y en su día dijo algo así de, ¿para qué va a servir un electrón? Que es algo ahí tan minúsculo, no sirve para nada. No le veo aplicación práctica. Os podéis imaginar ahora la aplicación que le podemos dar a los electrones en nuestra era, ¿no? El conocimiento del electrón como partícula es fundamental para un montón de aplicaciones, tanto industriales como, bueno, como tecnológicas, y como para el entendimiento de los ordenadores y los teléfonos móviles, etc. Así que, quién sabe, igual la materia oscura, cuando la descubramos y la estudiamos, la podemos aplicar para algo. Eso es algo que no sabemos. Lo que sí sabemos son las... perdí el hilo. Lo que sí sabemos son las aplicaciones indirectas de la búsqueda de la materia oscura. No de la materia oscura en sí, sino de la búsqueda. Es decir, aplicaciones que surgen gracias a la investigación en física de partículas. Algunas de ellas, por ejemplo, no sé si sabéis que hay un montón de aceleradores de partículas en los hospitales. No miden 27 kilómetros, son mucho más pequeñitos. Pero se utilizan para, básicamente, tratar el cáncer. Esta tecnología para tratar el cáncer, y que ha mejorado en algunos casos de cáncer, pasar de que el paciente se muera a que el paciente se cure. Ha sido desarrollada gracias a la tecnología desarrollada. Nada. Y en particular los aceleradores de hadrones. No sé si alguna vez habéis oído hablar de ellos, los aceleradores... Hola. Bueno. Los aceleradores que normalmente están en los hospitales aceleran electrones o fotones. Bueno, los fotones no los acelera, pero los produce. Y con esto se irradia a los tumores y en algunos casos se consigue que el paciente se cure. Sin embargo, producen varios efectos secundarios, ya que tienen que atravesar la piel del paciente hasta llegar al tumor. En unos cuantos países, en la mayoría de los países europeos, en España no, en Japón hay 13, en Estados Unidos pues otros tantos, tienen aceleradores de hadrones. Salió hace no mucho alguna noticia de esto, igual os suena, de unos padres que no querían tratar a un niño con aceleradores de hadrones o algo así. Bueno, estos aceleradores aceleran protones, lo mismo que en el LHC, lo mismo que en el CERN. O sea que se deriva, en parte, de la tecnología de la búsqueda de materia oscura. Y básicamente se consigue que los protones depositen toda su energía en el tumor, de manera que no dañe a los órganos circundantes y los órganos que tiene que atravesar al llegar al paciente. Más tecnología que viene del CERN. Los detectores de partículas sirven para técnicas también para luchar contra tumores o para luchar contra el Alzheimer, de diagnóstico fundamentalmente. Por ejemplo, el PET. No sé si os suena el PET. Tomografía por emisión de positrones. ¿Positrones os suena? Estamos hablando de antimateria. Los positrones es la antimateria, la antipartícula correspondiente al electrón. Cuando un positrón y un electrón se encuentran, se aniquilan, despidiendo energía. Esta es una técnica que ya se utiliza en los hospitales, ya desde hace bastantes años, para diagnosticar tumores u otras enfermedades, sobre todo mentales. Los detectores, la tecnología para esos detectores ha sido desarrollada en el CERN. Aparte del conocimiento de las antipartículas, de la antimateria, etc. Más aplicaciones. Esta es la más bonita. World Wide Web. www. Creado en el CERN. Las páginas web fueron creadas en el CERN a principios de los 80, finales de los 70, por un físico que lo único que buscaba era una manera cómoda de transmitir los datos entre los investigadores, algo fundamental para avanzar en ciencia. Pues creó las páginas web y como en el CERN no hay patentes, no hay nada, todo gratis. Si no, ahora cada vez que hacemos clic en Facebook, pues tendríamos que pagar, ¿no? Pero todo gratis. Y las páginas web ahora las tenemos y os podéis imaginar el retraso tecnológico respecto a ahora,
que podríamos haber llevado sin alguno de estos avances, ¿no? Sin el avance de las páginas web. Más aplicaciones. El grid o la grid. No sé si lo conocéis. La grid es un conjunto de computadores interconectados a lo largo de todo el mundo que sirve para hacer cálculos científicos, para avanzar en ciencia. Un montón de instituciones a lo largo del mundo utilizan estos clústeres de ordenadores para hacer cálculos, para avanzar en medicina, para avanzar en astrofísica, en química, en lo que sea. Y básicamente el precursor de la grid fue el CERN. El CERN creó en cierta manera esta red de computación que ahora lo utilizan otras ramas de la ciencia también. Más, bueno, digamos por último, desarrollos industriales. Por ejemplo, en los aceleradores de partículas, por las cavidades por donde circulan las partículas, tienen que estar totalmente vacías. No puede haber aire, no puede haber más partículas porque si no colisionarían y no las podríamos acelerar. Entonces se ha desarrollado en el CERN tecnología de vacíos ultrapuros. El vacío que hay por donde circula el acelerador, hay menos partículas que en la Luna. Hay menos partículas que en el espacio entre la Tierra y la Luna. O sea, es vacío muy puro. Este vacío, estas tecnologías se utilizan para aislamientos de cámaras y para tecnologías industriales. Otras cosas, como la criogenia. La criogenia es básicamente pues, congelar cosas. El tubo por donde van las partículas y donde se aceleran en el LHC está a 1,7 Kelvin, es decir, 1,7 grados por encima del cero absoluto. Por lo que también se ha tenido que desarrollar una tecnología muy importante de criogenia. Y esta criogenia se utiliza pues, para conservar alimentos, para un montón de cosas de uso industrial. Y por último, la superconductividad. Para conseguir acelerar esos protones necesitamos imanes superconductores, imanes que no ofrezcan una resistencia eléctrica. Y la tecnología de superconductores, que también el CERN ha puesto su granito de arena, se utiliza por ejemplo para hacer levitar estos trenes de Japón que van ultra rápidos, no sé si los conocéis. Eso es tecnología de superconductores, también en parte desarrollada por el CERN. No de manera directa, sino para que sea posible la búsqueda de la materia oscura, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí más o menos esto es todo lo que os quería contar. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir una vez más a estas charlas. Y bueno, si los que estuvisteis el año pasado probablemente recordéis que estuve también hablando otra vez de los premios Nobel y este año dije, ¿por qué no? Vamos a volver a hablar de los premios Nobel. Así que este año os traigo una versión nueva, actualizada 2015, que va a tratar un poco de cómo reparar el ADN y ganar un premio Nobel por el camino. Bueno, el premio Nobel este año por la reparación del ADN está dentro de la categoría de química y se ha otorgado a tres científicos por los estudios mecanísticos de reparación del ADN que, bueno, en un rato os comentaré. Estos son los tres ilustres galardonados. El primero, Thomas Lindahl, es un científico sueco que actualmente es profesor de bioquímica en la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El segundo, Paul Modrich, es un científico estadounidense que es también profesor de bioquímica en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte. Y Ashish Shankar también es profesor de bioquímica en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Y bueno, estos tres han sido, por sus trabajos combinados, cada uno, digamos, ha experimentado dentro del mismo área, pero una versión diferente. Y por su trabajo conjunto pues les ha sido otorgado el premio este pasado diciembre. Y bueno, una vez que ya hemos hecho una breve introducción para que sepáis quiénes son, porque bueno, siempre está bien decir, el premio Nobel por esto, pero ¿quién es? ¿Qué hace esa persona? ¿Por qué es importante? Pues ahora vamos a ver por qué es importante. Y bueno, el protagonista de toda mi charla va a ser pues esta bellísima molécula que tenéis ahí, que es la que nos hace ser a todos lo que somos, que es el ADN. Y bueno, como supongo que sepáis, y si no lo sabéis no pasa nada, os lo recuerdo yo ahora, el ADN es, bueno, ácido desoxirribonucleico por sus siglas, y es un ácido nucleico que, bueno, es el responsable de portar toda la información genética que cada uno de nosotros tiene.
Se estructura un poco, pues bueno, los principales componentes son las bases nitrogenadas, que quizás suenen adenina, guanina, citosina y timina, y luego, bueno, moléculas de aniones de un anión fosfato y un azúcar, que es una desoxirribosa. Y bueno, aquí el ejemplo un poco de cómo de lo más microscópico, antes bueno, se habló bueno, de los átomos, esto ya está es un poquito más grande, pero bueno, sigue siendo a escala microscópica, cómo el ADN bueno, se agrupa de los pares de bases, hacer la doble hélice, se va condensando para formar los cromosomas en el núcleo de nuestras células, y seguro que todos en algún momento habéis visto esta famosa estructura que fue bueno, propuesta por Watson y Crick, entre otros, sobre la doble hélice del ADN. Y bueno, ahora lo que bueno, os he ido contando un poco qué es el ADN, pues eso, la molécula responsable de portar la información genética, y es fundamental este proceso denominado replicación por el cual con cada ciclo celular cada célula de nuestro cuerpo multiplica su material genético para repartirlo en la descendencia, y en este proceso participa un complejo sistema enzimático. Las enzimas son proteínas, son catalizadores que intervienen en bueno, multitud de reacciones químicas en nuestro organismo, y aquí podéis ver bueno, pues, toda esta molécula verde, la topoisomerasa es una enzima, bueno, es un complejo sistema enzimático que interviene de manera coordinada para multiplicar el ADN. Y bueno, obviamente, como toda máquina puede fallar, ningún sistema es perfecto. Y si falla, ¿qué ocurre? Pues el ADN por sí mismo, per se, es una molécula inestable, es decir, tiende a decaer con el tiempo, fruto de un montón de procesos celulares. ¿Y qué ocurre? Que durante el proceso de replicación se pueden cometer errores. Esos errores pueden ser fruto, sin más, del propio proceso de replicación, de esa maquinaria que, como os he dicho, en ocasiones falla, pero también puede ser producida por agentes externos, ya sea radiación, químicos y demás. También hay que tener en cuenta, y seguro que este dato os llama bastante la atención, hay más, se cree, de 3.000 millones de pares de bases en cada una de nuestras células, y hay billones de células. En algún momento tiene que fallar. ¿Qué ocurre? Que si falla, se produce un daño, y esos daños, si no se arreglan, si no se reparan, producen mutaciones. De ahí que, gracias a Dios, nuestro organismo ha desarrollado unos sistemas para reparar estos daños y que esos daños no se traduzcan en mutaciones. Y esto es muy importante, y recordadlo, si alguien alguna vez os dice reparar mutaciones, las mutaciones no se reparan. Lo que se reparan son los daños ejercidos sobre la molécula de ADN. Tenedlo presente. Y bueno, ahora ya nos vamos a meter un poco en materia, hablando de los 4 principales sistemas de reparación descubiertos para el ADN. Los 2 primeros, la fotorreactivación enzimática y el sistema por escisión de nucleótido, fueron descubiertos por Sankar. El siguiente, la reparación por escisión de base, por Paul Modrich. Y el tercero, de la reparación de los apareamientos erróneos, por Thomas Lindahl, y el tercero por Paul Modrich. ¿El cuarto por Paul? Bien. Antes de empezar, como podéis suponer, nosotros, como seres eucarióticos que somos, pues la complejidad intrínseca es bastante alta. Entonces estos estudios tenéis que tener en cuenta que primero se realizaron en bacterias, en organismos procariotas, que son muchísimo más sencillos, y de ahí, con el tiempo, una vez que se han caracterizado estos sistemas que son ligeramente, bastante más sencillos, se ha podido pasar a estudios de células eucariotas, porque aunque no iguales, existe un alto grado de homología en cuanto al tipo de enzimas que hay, un poco los sistemas que se llevan a cabo para reparar el ADN son similares. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta. Y bueno, el primero de todos, la fotorreactivación enzimática, como ya os dije, fue descubierto, no el proceso en sí, que ya se venía estudiando desde la década de los 30 a los años 40, sino que, bueno, fue así Sankar el primer científico que encontró la molécula responsable de que este proceso se llevase a cabo. La fotorreactivación enzimática, como el nombre os puede sugerir, es un proceso dependiente de la luz, es decir, se necesita luz en el espectro del visible para que ocurra la reparación. Este sistema se aplica para reparar daños ocasionados por la radiación ultravioleta en las células. ¿Y qué ocurre? Que esa radiación ultravioleta lo que hace es, estas moléculas son pirimidinas, dentro de los componentes del ADN, si recordáis, adenina, guanina, citosina y timina, la citosina y la timina son pirimidinas, y por acción de la radiación ultravioleta
se pueden reaccionar y formar estas estructuras conocidas como dímeros, y bueno, hay otras parecidas, que básicamente lo que hacen es detener el proceso de replicación y son celular, o sea, el proceso acaba siendo inviable y no hay replicación. Entonces, aquí tenéis un poco el mecanismo del proceso, tampoco nos vamos a meter en detalles porque no tiene sentido, pero bueno, básicamente la fotoliasa, como os dije, que fue la enzima caracterizada por Ashish Shankar, básicamente detecta la formación de estos dímeros, la doble hebra de ADN, se forma un dímero entre dos bases adyacentes, entre dos nucleótidos, perdón, y lo que hace la enzima, lo detecta, se coloca encima, absorbe luz en el espectro del visible, aquí pone 380, pero bueno, hay un margen entre unos 300-500 nanómetros, y lo que hace básicamente es reparar, digamos, deshacer ese enlace y volver a recuperar la molécula original. Y básicamente, bueno, antes os han hablado de partículas, el electrón, básicamente estas reacciones son reacciones de transferencia de electrones de una molécula, de la enzima, a las moléculas que están, a los dímeros, y al final se abren esos ciclos y se vuelve a obtener las dos moléculas independientes. El segundo sistema, el sistema NER, bueno, sus siglas en inglés, aquí lo tenéis. Básicamente, en este caso, se centra a nivel de nucleótido, el daño es a nivel de nucleótido y se repara a nivel de nucleótido. En este caso es un sistema mucho más completo, no solo se centra en los dímeros de timina, sino que, bueno, este sistema se considera como el sistema de reparación global del genoma, porque puede hacer frente a multitud de daños y en este caso es independiente de la luz. Interviene, bueno, aquí tenemos también que el responsable de su descubrimiento fue Ashish Shankar, que lo caracterizó por primera vez en el año 1983, y bueno, es un complejo sistema multienzimático, esto es en procariotas, en Escherichia coli, y bueno, las tres enzimas principales que intervienen son provienen de los genes VR, A, B y C, y luego también hay la VRD, y bueno, aquí tenéis un esquema general que yo creo que es suficiente para que os hagáis una idea de cómo funciona, en el que básicamente aquí se pone un ejemplo de la formación de un dímero, también vale, como os he dicho, repara un abanico muy grande de daños, y lo que hace básicamente el complejo multienzimático detecta, o sea, digamos, acopla la molécula, la recorre, detecta el daño, y entonces por acción enzimática se produce una escisión, primero se corta en el extremo 3' y luego en el 5', y se produce una escisión de un tramo de unos 12-13 pares de bases, dentro del cual está contenido el daño, y a partir de ahí luego con mecanismos celulares normales se vuelve a sintetizar la hebra y, como podéis ver aquí, la lesión pues queda reparada. El siguiente sistema de reparación se basa en la escisión de base. En este caso, si recordáis, el anterior era de un nucleótido completo, aquí es solo la base nitrogenada, citosina, timina, etc. ¿Vale? Y bueno, en este caso es un sistema mucho más restrictivo, no es capaz de reparar tantos daños y principalmente se centra en los daños oxidativos y causados por radiaciones, principalmente ionizantes. Y este proceso es muy importante en los casos en los que se produce la desaminación de citosinas, que es un proceso que ocurre naturalmente en las células. Como he dicho, el ADN es una molécula inestable, la maquinaria de replicación puede fallar, y si falla ocurre esto. Y para que os hagáis una idea de lo que sucede, es que tenemos esta molécula, que es una citosina, y por desaminación, ¿vale?, pierde este grupo de aquí, un grupo amino, y se convierte en un uracilo. Quizá os suene también el uracilo, es otra base nitrogenada, pero esta base nitrogenada es la que sustituye al ADN en el ARN. En vez de timina tenemos uracilo. ¿Y esto qué ocurre? Que al replicarse la célula forma una mutación. Queremos evitar esto y, por tanto, de ahí que tengamos el sistema de reparación BER, que básicamente lo que consiste es muy similar. Se detecta el daño, la enzima principal que se encarga de este proceso es la glicosilasa, intervienen otras 4 enzimas aportadas por la propia célula, y básicamente se detecta el daño, en este caso que se ha producido un cambio desde citosina a uracilo, se retira esa base y el nucleótido entero se acaba extinguiendo, y seguidamente la maquinaria celular vuelve a sintetizar la base que tendría que ir ahí naturalmente, que sería la citosina. Y por último, el último sistema, caracterizado por Paul Modrich en 1989, y bueno, años anteriores había ido acumulando información, se basa, en este caso, es bastante específico
porque únicamente repara en el caso en los que la maquinaria celular falla y a la hora de incorporar nucleótidos, por complementariedad, sí, se me olvidó deciroslo, pero bueno, las adeninas se enlazan con las guaninas y las citosinas con las timinas. En algunos casos esos patrones no se mantienen, de nuevo funcionamiento anómalo del sistema, que es esperable. Pues bien, en esos casos interviene este sistema. Encontré una estadística bastante curiosa que dice que por cada 1000 apareamientos erróneos que los sistemas de replicación del ADN inducen en la molécula, de esos 1000, solo uno no es reparado por este sistema, para que veáis lo eficiente que es y lo importante que es que sea funcionalmente activo. Y bueno, es importante destacar que en este caso hay las metilaciones son muy importantes para dirigir el proceso. ¿Qué es una metilación? Una metilación es una incorporación de un grupo metilo. Para los que no seáis muy doctos en química, aquí tenéis un grupo metilo que básicamente es un grupo que tiene un átomo de carbono unido al que tiene unido 3 átomos de hidrógeno, y eso por otra enzima se acopla, aquí lo tenéis, a una adenina. Este proceso lo que permite es marcar en el ADN en una zona cercana donde se ha producido el apareamiento. Entonces, en este caso, de nuevo, complejos multienzimáticos, siempre. En este caso son 3 proteínas principales, MUT-H, MUT-L y MUT-S, y otras 5 adicionales, que una de ellas, MUT-H, localiza la metilación que os acabo de decir, y a partir de ahí los otros dos, la MUT-S y MUT-L, recorren la molécula, causan que se forme un cuello aquí, ¿vale? Y lo mismo, se retira esta parte, el apareamiento que es erróneo, y posteriormente la maquinaria celular lo vuelve a sintetizar para recuperar la estructura original, ¿vale? Y bueno, una vez que hemos visto los sistemas que hay y cómo funcionan, diréis, bueno, has dicho que fallan. Efectivamente, fallan. ¿Qué ocurre si fallan? Pues que, como todo en esta vida, las consecuencias suelen ser bastante negativas. Las principales, digamos, patologías asociadas al fallo de estos sistemas, principalmente el cáncer, que puede ser de colon, en el caso de que falle el sistema por excisión de base, si lo recordáis, y predominantemente el de piel. Hemos hablado de la luz ultravioleta, es un agente mutagénico, incide en nuestra piel todos los días cada vez que nos viene un rayo de sol, y, por ejemplo, una enfermedad bastante común asociada al fallo en los sistemas NER es esta que se llama Xeroderma pigmentosum, que básicamente es una afección por la cual la persona que la padece tiene una sensibilidad especial por la radiación ultravioleta. De ahí que, pues digamos, es muy proclive a que desarrolle un cáncer de piel como consecuencia de esa radiación que se provocan daños, esos daños no se reparan, se replica el ADN, forma una mutación, y a partir de ahí el ciclo celular puede estar descontrolado, células con proliferación, etc., que lleva a la formación de un tumor. Y bueno, hasta aquí mi charla, espero que os haya gustado. Y bueno, decir que tuve la oportunidad desde septiembre hasta diciembre de asistir a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y cosas curiosas de la vida, un día sales de clase y te encuentras con este buen hombre que hace 3 días que le acaban de conceder un premio Nobel, y bueno, pues le ves por ahí y le dices, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y faltaría más, ¿de dónde eres? ¿Qué estudias? Ah, biotecnología en España. Ah, España. ¿Madrid o Barcelona? Y bueno, pues te sacas la foto con él y dices, bueno, pues mucha suerte en la vida. Y así te quedas. Entonces, bueno, como anécdota, creía que era gracioso comentarlo, así que nada, muchas gracias.